6:32. ¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo andás? Bien, Jorge. Justamente estábamos comentando, justamente Fernández Díaz también, que lo que fue ayer el homenaje a Tato Bores en la Feria del Libro. Fue muy impresionante, ¿no? Muy impresionante, porque además la sala José Hernández, que es gigantesca, no sé cuánta gente cabe, sí, pero... es enorme, es una de las más grandes de ¿Qué entrarán? 1000. Sí. Puede ser. 800, entre 800 y 1000. Sí, sí. Incluso había gente parada atrás, Claro. muy emocionante y muy bien armado, porque no solamente estaba, la familia, los amigos, etcétera, sino, por ejemplo, la gente que había trabajado con él, ¿no? No solamente algún libretista, sino los directores Ajá. de cámara. Muy conmovedor, y fíjate que notable en todos los fragmentos que habían elegido y que estaban en dos grandes pantallas. Silvina Chediek manejó muy bien toda la presentación, duró 2 horas y media. 2 horas mira. y media, Sí, impresionante. sí. Empezó a las 4 y terminó 6 menos 5, una cosa así. Capítulo aparte la salida, espérate con el show de Violeta. Sí, de Violeta, Sí. Otro tema. Pero realmente fue una cosa notable ver la frescura y la actualidad de los monólogos de Tato. Ujú. Lo cual, indudablemente, no es bueno. Quiere decir No, que... claro. ¿no? Que el sí, país repite siempre la misma cosa. Exactamente, claro. ¿no? Sí, como lo vimos ayer, sí. Esto era lo que llamaba la atención de todo el mundo, ¿no? Cómo no habían perdido vigencia, para peor. Pero volviendo a lo de Violeta, ¡qué locura! Vos sabés que han hecho un escenario en el Monumento a los Está hoy a las Inmortales. 4 de la tarde, ¿no? Sí. Entonces estaba cortado, por supuesto, desde Plaza Italia hacia, ¿no es cierto?, hacia el río, después también por Libertador, porque creo que había un gran premio del hipódromo. O sea que Se juntó todo. una cosa, pero insólita, ¿no es cierto? A mí me parece muy bien que haya festivales y todo, pero escuchame, agarrá el calendario y fíjate un poco que no coincidan. No sé, me parece... O en algún lugar que no sea tan transitado, ¿no? El lugar es precioso, la fuente iluminada, supuesto, sí. me imagino que va a estar muy Este es lindo. el fin de semana más importante de la feria, no por la cantidad de... porque las figuras más importantes literarias Ya estuvieron. Sí. Estuvo Coetze y Oster. Oster, Pérez Reverte, pero el fin de semana es tradicionalmente el fin de semana donde la gente decide ir a la feria. Que es el segundo fin de semana. Es el segundo fin de semana, sí. Era una multitud realmente, ¿no es cierto?, que colmaba así todos los lugares. Pero yo no sé, tendríamos que tener un poco más de cabeza, sobre todo para documentar los feriados y pensar cuándo se hacen. Vos sabés que hoy está todo abierto, el comercio no se banca este feriado largo. Yo comentaba hoy temprano que hay feriados que son completamente inexplicables. Mira, por ejemplo, el 12 de octubre cae domingo. Entonces el 13 de octubre es feriado. ¿Y por qué? Claro, no se entiende, ¿me entendés? Si cae domingo, ya está, cae Claro, domingo. ya está. El 17 de agosto cae domingo. Entonces el 18 de agosto es feriado. Pero qué absurdo, además, ¿Me esta entendés? cosa de Es jauja, de que increíble. somos ricos, Es fantásticos, increíble, es que nos realmente. sobra la guita, que la nafta sube, así que aunque te vayas No, pero aparte, al Tigre... hoy la mandamos a Ninja a recorrer negocios, está todo abierto. Sí, todo abierto. Porque la gente no se banca a perder otra vez un día. ¿Me entendés? Aunque sea quieren empatar, qué sé yo. Incluso ayer, cosa que me llamó la atención, en esta zona, Pueyrredón, llegando a Santa Fe, las casas de comida chiquitas están todas abiertas. También, claro. Incluso también en las adyacentes a Santa Fe, también estaban abiertas. Es decir, es absurdo que pretendamos decir, bueno, acá no pasa nada, estamos todos fantásticos, nos sobra la plata, cuando no es así, ¿no? Realmente. Bueno, liberaron al gordo valor, ya te podemos estar todos tranquilos. Es insólito esto, ¿no? Realmente, como para consultar a los que saben, porque la verdad es que es un hombre que cumplió, creo que 2/3 de su condena, ¿no? Ujú. Pero es un hombre que se hizo famoso por los asaltos a los blindados. Sí, claro. No es- Asalto a mano armada a los blindados, sí. En los años 90 era un verdadero azote. Además, ¿cómo se maneja este tema de la libertad vigilada? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque en realidad él ahora ha cumplido 2/3 de condena nada más, ¿no? Ujú. Y por otra parte... Y está lo de provincia de Buenos Aires también, ¿no? El tema de que van a hacer audiencias públicas para discutir los casos de excarcelación. Sí, efectivamente. Que las víctimas van a poder participar de esas audiencias, ¿no? Un proyecto de Scioli para frenar ese beneficio a los presos. En el último año, escucha, hubo 20.000 pedidos de excarcelación en la provincia de Buenos Aires.
Si prospera la iniciativa esta de Scioli, las excarcelaciones se van a decidir en audiencias públicas y orales. Vos es que está en línea de teléfono Diana Cohen Agrest, que es doctora en filosofía, es la mamá de Ezequiel Agrest, un estudiante de cine de 26 años que fue asesinado en julio de 2011 en un robo en Caballito. Una cosa trágica, estaban un grupo de chicos jóvenes que se habían prestado equipos de televisión y estaban cargando eso, y justamente vino una banda de asaltantes y este chico pobrecito Agrest, lo mataron directamente. Diana, acá Magdalena y Lanata, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Magdalena, Lanata y la audiencia. Buenas tardes, Diana. Yo siempre recuerdo tu entereza extraordinaria cuando pocas horas después de la muerte de tu hijo te prestaste a hablar con la sensatez, ¿no es cierto?, y la Constitución en la mano, en la forma que vos lo hiciste. Sí, creo que toda mi vida me dediqué a pensar y a reflexionar en torno de los problemas de los demás. Entonces, cuando me pasó algo tan terrible a mí misma, no tanto más devastador, entonces, ¿cómo no poder usar los mismos instrumentos para tratar, en primer lugar, de comprender y, en segundo lugar, de esclarecer, para de esa manera darle un sentido al sinsentido, que es lo que vengo haciendo desde 3 años a esta parte? Diana, ¿qué opinión tenés de este tema de hacer audiencias públicas y orales con respecto a las excarcelaciones? Mira, las audiencias públicas y orales respecto de las excarcelaciones, si bien el doctor Ricardo Casal lo que propuso es que las víctimas estén presentes durante el juicio, esto es lo que él propone, son audiencias orales y públicas, la realidad es que las víctimas o el público en general no va a tener ni voz ni voto. Claro. Entonces, ¿de qué sirve tener a las víctimas ahí cuando la palabra de la víctima, que por otro lado ni siquiera va a ser escuchada, no es vinculante? Entonces, eso, que además, ojo, tengamos en cuenta que yo creo que esto todavía no es momento de plantearlo seriamente, pero por lo menos yo me veo la necesidad de largarlo. El hecho de que la víctima no tenga ni voz ni voto no deja de ser un resabio realmente muy antiguo, porque si nosotros pensamos que hoy en día, sobre todo a mitad del siglo XX, comenzaron a surgir lo que serían los derechos de los consumidores, los derechos de las minorías, los derechos de los pacientes, los derechos en realidad de tantos colectivos, entonces, ¿cómo puede ser que todavía no se haya construido un derecho de la víctima, donde la víctima hoy en día no va a pedir la cabeza del victimario, pero sí creo que tendría que tener la voz y el voto, que debería tener algún tipo de valor dentro del proceso penal? Lo que pasa es que, por supuesto, estamos muy lejos. Creo que todavía hay que construir. En otros países ya existe esos derechos de las víctimas. Acá en Argentina todavía estamos en la inversión de la víctima y el victimario, estamos muy lejos, parece utópico eso. ¿En dónde existe eso? En Estados Unidos, por ejemplo. También existe en otros países, lo que pasa es que todavía no investigué. Empecé investigando porque a priori uno diría que la víctima no tiene el equilibrio suficiente como para poder juzgar de una manera independiente. O el conocimiento de las leyes. O el conocimiento de las leyes. Bueno, ¿no? Son dos cuestiones. Claro, es una discusión, ¿no? Me parece interesante discutirlo también. Sí, pero yo te hago otra pregunta. ¿Acaso los jueces, el tipo de jueces que estamos en este momento formando en la República Argentina, tienen el equilibrio no, supuestamente se para le nada. niega a la víctima? Los jueces juzgan gente que ni siquiera ven, claro, así que imagínate. Eso también es un delirio, pero un error no justifica otro. No, pero eso en primer lugar. No, lo que pasa es que tiene que ver con otra cosa. ¿Por qué la víctima tiene que desaparecer? El problema de nuestro sistema penal es que la víctima desaparece. En realidad, en cuanto se produce un delito, toda la atención procesal y penal está puesta al servicio del delincuente. Entonces, la víctima desaparece de la escena, cuando en realidad, y esto no es una cuestión meramente coyuntural, esto tiene que ver con las teorías del castigo. Tradicionalmente había 3 teorías del castigo, y una era la retributiva, o sea, se castiga por lo que se hizo. Como esa teoría retributiva fue totalmente anulada, no solamente por Zaffaroni, sino ya por Nino, quien aceptaba solamente la función disuasiva de la pena, es decir, se tiene que castigar para que el mismo delincuente no vuelva a delinquir y que además para que sirva de ejemplo a los demás. Aún en Nino
la teoría retributiva quedaba totalmente anulada, cuando en realidad en cualquier país serio del mundo la función retributiva de la pena todavía sigue vigente. Acá la anularon. Claro, y respecto del segundo tema, ¿no?, de la experticia, ¿no?, que mencionaba Nicolás. Acordate, Nicolás, que hasta hace una semana atrás el juez Zaffaroni estaba diciendo precisamente que el Código Penal no podía salir de la voz del pueblo y que además para eso se necesitaba una cierta experticia. Ahora, yo te voy a hacer dos preguntas y con toda franqueza. ¿Cómo conciliás esa proclamación de Zaffaroni con el intento de democratizar la justicia? ¿En qué quedamos? Si se quiere democratizar la justicia, correlativamente no puede salir el Código Penal de la voz del pueblo. Me parece que hay una incompatibilidad, hay una contradicción entre las dos cosas. Amén de que un Código Penal es una norma, y si es una norma que tiene que regir en la sociedad, entonces tiene que ser fácilmente comprensible por todos. Si el Código Penal es una especie de artificio tan complejo que el ciudadano común no lo puede comprender, entonces no sirve como Código Penal. Sí, a este debate que estás planteando se le suma otro. Ayer dos fiscales que tienen que ver con justicia legítima, Alagia y De Luca, dijeron una cuestión bastante polémica, que es así: castigar un delito es irracional. Pero mira, todo eso yo lo vengo trabajando en mi libro, que lamentablemente cuando salió ese libro, todos los periodistas me preguntaban sobre la cosa amarilla, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo siguió el juicio? Pero en el libro, prácticamente, yo digo que es un libro premonitorio, porque lo escribí hace casi 3 años, y todo lo que está saliendo ahora está en ese libro. En realidad, esa recordame el título, Diana. Ausencia perpetua, trampas e inseguridad de la injusticia. O sea, yo una vez más lamento que la gente no lo lea. Lejos de mí por querer publicitar el libro, porque realmente te puedes imaginar que no vivo de lo que puede ser el libro ese, ¿no? Pero digo, qué lástima, porque realmente se están discutiendo y se dicen como grandes novedades cosas que ya fueron denunciadas. Yo acabo de mandar precisamente un artículo a Clarín donde explico y donde fundamento en los propios textos de los grandes autores del abolicionismo penal de la Argentina en qué se fundan las palabras de los fiscales. Diana, volviendo sobre algo que vos mencionaste recién, que es importantísimo, que es el derecho de la víctima a ser escuchado, ¿no? En este caso vos mencionabas que cuando Jorge Lanata te preguntó que en Estados Unidos, digamos, esto ya había sido una cosa establecida. Pero fíjate qué contraposición, qué contraste terrible. Habrás visto un artículo del País de Madrid que hoy reproduce La Nación, en donde una ejecución, ¿no es cierto?, a través de una inyección letal en Oklahoma, estuvo mal dada, hubo algo que falló, un medicamento que no estaba, y el tipo agonizó entre las convulsiones más espantosas 43 minutos, ¿no? Sí, pero eso es un horror. Pero acá no estamos hablando de la pena de muerte. No, pero por eso el contraste en el mismo país, fíjate vos, donde la víctima tiene el derecho, que es importantísimo, ocurren estas monstruosidades. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo solamente alcancé a nombrar Estados Unidos porque la verdad que no tuve más tiempo de buscar, porque lamentablemente yo trabajo sola en todo esto, no pertenezco ni a ninguna ONG, ni tengo a nadie que me esté ayudando, y no me da el tiempo porque además trabajo para vivir como docente. Pero a mí yo voy a trabajar en el derecho penal francés, voy a trabajar en otros, en realidad uno tiene que trabajar en otras lenguas, porque lamentablemente prácticamente todo el material que uno encuentra en castellano es un material que en gran medida está cruzado, si uno piensa que es de México, que es de Venezuela, no tanto de España, porque en España la ley es todavía mucho más coherente y consistente, pero está en gran medida atravesada por el garanto abolicionismo. Entonces hay que buscar en otros idiomas y hay que trabajar en otras tradiciones, porque por ejemplo, yo les pido que hagan la prueba a ustedes. Cuando ustedes buscan victimología, se van a encontrar con que la victimología como disciplina, por lo menos la victimología tal como se presenta incluso en organismos internacionales, es una disciplina absolutamente canalla. ¿Por qué? Porque de lo que habla son de las víctimas de guerra, de catástrofes, donde en realidad lo que aparece
es una actitud paternalista por parte del Estado, cuando en realidad lo que yo estoy diciendo precisamente es que lo que se tiene que construir acá en la Argentina es el derecho de la víctima, como se han construido otros derechos. Fíjese usted que así como cuando se discutieron las leyes de casamiento igualitario, por ejemplo, ¿no? O también de igualación de sexo, una de las cosas que se contemplaron eran que fueran audiencias abiertas. En cambio, ya desde el mes de diciembre, en página 12, se advirtió que desde la Comisión de Reforma ya se pensaba que esta reforma del Código Penal iba a ser solamente discutida dentro del ámbito del Congreso y de las academias, lo que efectivamente está pasando. Entonces, ¿en qué queda la democratización de la justicia? Que además le digo una cosa más. Fíjese que, aparte, bueno, antes de decir esto, otra cosa. Nosotros tenemos una prueba al canto. Cuando se le dio un lugar a la víctima, ya pasó en Miramar con el papá de Natalia Melman. Natalia Melman fue una chica que la violaron y la mataron 3 policías en el año 2001, y en el año 2012, después del padre hacer una huelga de hambre, el padre de esta chica, y no le hicieron caso omiso, finalmente en Miramar se hizo una audiencia de excarcelación de estos 3 individuos que habían matado y violado a su hija. Este señor quiso entrar para participar de la audiencia, y para decirlo coloquialmente, lo pusieron de patitas en la calle. Y esto tiene que ver con lo que antes venía diciendo. ¿Por qué? Porque el ideal del gran abolicionismo es establecer acá en la Argentina lo que se llama la justicia restaurativa. La justicia restaurativa se trató de imponer, por ejemplo, con los crímenes de la ETA en España, y también se trató de imponer en Venezuela. Bueno, fueron un desastre. ¿Por qué? Porque en Venezuela pasó que una vez llamaron, esto me lo dijeron en primera persona, yo estaba dando una conferencia en Colombia fue esta, donde me contó esta persona, esta colega universitaria, que su empleada doméstica le vino un día a contar que tenía que irse ese día más temprano porque le habían llamado de un penal, un preso, diciendo, bueno, que él había matado 10 años antes al hermano, y que si ella iba al otro día a la audiencia, probablemente podría hacer algo. Bueno, esta mujer, obviamente de un nivel sociocultural bajo y seguramente amedrentada por la situación, asistió a esa audiencia. Bueno, ella tuvo que escuchar que este señor, este río, le había quitado los ojos al hermano, estando el hermano vivo. Y obviamente amedrentada por la situación y presionada por lo que significa un tribunal y una corte de justicia, esta mujer accedió a que excarcelaran al asesino de su hermano. Entonces, esa es la justicia restaurativa. Es una en la cual presuntamente el criminal le pide perdón a la víctima o las víctimas colaterales, porque la víctima en general no está cuando son crímenes muy graves, se abrazan y a través del perdón, entonces todo vuelve de alguna manera a estar en el estado originario primordial. Ahora fíjense qué cretinada, qué canallada que es esto. Porque en realidad uno no puede mezclar factores extrajurídicos como pueden ser el perdón, incluso las condiciones socioambientales del reo o el arrepentimiento, con cuestiones jurídicas que fundamentalmente tienen que fundarse en factores que tienen asociados con el hacer justicia. Gracias, Diana, por la comunicación. Diana Cohen Agres, quien hablaba, doctora en filosofía. Bueno, hablando de este proyecto de Scioli en la provincia de Buenos Aires, yo te contaba, estábamos hablando al comienzo de la charla, Magda, que liberaron al Gordo Valor. Sí. Y lo llamamos a Rodolfo Palacios, periodista de policiales, escribió Pasiones que matan. Y uno de esas historias que cuenta Rodolfo en Pasiones que matan es justamente la historia del Gordo Valor. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo andás? Acá Magdalena y la Nata. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Mira, muy interesada en escucharte, porque tengo entendido que con vos, en cuanto tuvo la noticia, ¿no es cierto?, de su excarcelación, Valor habló y te dijo que lo único que quería era volver a su casa y estar con su mujer, ¿no? Sí, yo comencé a entrevistarlo hace 9 años e incluso fui a visitarlo a la cárcel y bueno, ayer hablé con él, hoy también, y sí, básicamente lo que él ahora lo que trata es, primero,
quedar como un ladrón con códigos, y él mismo critica la inseguridad actual, dice que él no mató a nadie, que él tiene una mala fama, que peor son los narcos o los que te matan por 2 mangos, eso dice él ahora. Por otro lado, algo que decían hoy, generalmente este tipo de libertades polémicas se dan en fechas especiales. Al Gordo Valor lo liberaron a la madrugada del 1 de mayo. Probablemente el juez sabía que los diarios no iban a salir, que iba a tener menos rebote mediático, y ya ha pasado varias veces eso, que en libertades polémicas, en el Gordo Valor, la Garza Sosa, son liberados en días feriados o donde no hay tanta cobertura de los medios. De todas maneras, ¿fue regular o irregular la liberación de Valor? Él es libertad asistida, él ya cumplió 2/3 de la condena. Él lo habían detenido el 31 de julio de 2009, cuando intentaba robar un country haciéndose pasar por un fiscal, con una banda que también se hacían pasar por policías. El Olivos, ¿no? ¿Cómo? El Olivos, el Golf Club Olivos. Claro, exacto. Sí, Él, sí. La policía lo detiene en una persecución, había robado una guitarra, elementos menores de algunas casas. Y él lo condenan a 7 años, una abreviada que él se hace cargo de haber cometido ese robo, y por eso cumplió 2/3 de la condena. ¿Qué es la libertad asistida? Él se compromete, obviamente, además de no robar, a no tomar alcohol, no salir de noche, no tener malas compañías y a tener un trabajo. Que esto es más complejo porque no es que... Claro. Entonces él lo que planea es escribir un libro, arreglar con una editorial y que el trabajo sea ese, contar su vida ante una editorial. Rodolfo, ¿cómo andás? Nicolás Buñaski. ¿Cómo va, Nico? Me pareció interesante, vos lo entrevistaste, la entrevista está en un blog que se llama Crimen y Razón, lo que dice sobre el narcotráfico, ¿no? ¿Podés contar un poco lo que cuenta de lo que está pasando con la droga, lo que cree Valor que está pasando con la droga dentro y fuera de la cárcel? Sí, él lo que dice antes, hace unos años, decir el Gordo Valor en una cárcel era un tipo respetado por los presos. Incluso la foto de él estaba como estampita en algunos penales. De hace unos años, los últimos 5 años... El Santo Valor. Increíble. Claro, sí, y además hay otros presos como Valor le tienen bronca a él, es como en la pelea Carmen y Moria, hay demasiado vedetismo en el AMPA. Pero la cuestión que últimamente han entrado chicos jóvenes a las cárceles, y lo que dice Valor, que no lo respetan a él, que incluso le han querido robar las zapatillas. Y lo que cuenta él es que la droga y el Paco están generando esa violencia. Estamos hablando de un tipo que usaba un fal para robar. No estamos hablando de especialistas. Sí, el Gordo Valor estamos hablando. Sí, no es Gandhi el que está hablando, claro, es pero Valor. él mismo está preocupado por la violencia que hay en las cárceles y en la calle, con estos pibes que dice él que te matan porque están pasados de Paco. Rodolfo, ¿cómo es? ¿Cómo es el Gordo Valor? ¿Cómo es físicamente? ¿Cómo es de carácter? ¿Cómo es hablar con él? Yo cuando conocí el Gordo Valor pensé que me iba a encontrar con un tipo realmente pesado, de esos que aparecen en las películas o la mala fama que él tenía. Y la verdad, ahora está un poco más flaco, es un tipo de un lenguaje bastante limitado, es difícil hacer una entrevista porque no cuenta demasiado, no tiene esa picardía que tiene la Garza Sosa. Por otro lado, él es un tipo bonachón, de hecho organizaba festivales para el Día del Niño, yo pude ir a uno y era un delirio porque él mismo repartiendo los juguetes para los nenes, contratando a alguien para que se disfrace del Sapo Pepe, lo mismo para el Día de la Madre. Él en la cárcel tiene un buen comportamiento y esto genera la bronca de sus ex compañeros, por ejemplo la Garza Sosa, que están peleados, que era su lugarteniente, porque en realidad dicen que el Gordo Valor no era tan pesado, que era uno más, que la prensa y la policía, la maldita policía del Chorizo Rodríguez, crearon la leyenda del Gordo Valor. Es decir, crearon a alguien que no era, que en realidad el pesado no era él, sino la Garza Sosa. Perdón, la Garza Sosa, si mal no recuerdo, ¿es uno que hace empanadas con carne humana? No, esos son los presos de Sierra Chica, que la Garza Sosa estuvo en Sierra Chica una semana antes del motín, y lo que dicen que él hizo entrar el arma a través de una abogada, que él siempre lo desmintió. Sí. No, la Garza era su lugarteniente, que también se hizo famoso en los medios, fue el programa de Susana Jiménez. Y entre ellos están esos celos de ver quién es el más famoso. Otros me han dicho que el Gordo Valor en esa La Garza Sosa está detenido, ¿no? No, está libre también. Está libre. Estuvo en un festival de novela negra, de novela policial. En el BAN, sí. Yo estuve en esa mesa con él. Sí, claro. Sí, era una celebridad. La charla que dio él la sala estaba llena. Y hay cierta rivalidad porque hay otros incluso que estuvieron en la Superbanda que dicen que el Gordo Valor antes era policía en Entre Ríos. El Gordo Valor mismo dice que fue un cuadro, una fuerza de choque de la JP. Entonces es difícil saber cuál es la verdad sobre el Gordo Valor. Él era un tipo que se crió en Tigre, una familia humilde, el padre era tornero y él quería seguir el oficio de tornero, hasta que a los 15 años entró una pandilla que robaba autos.
Y después, bueno, dice que en la juventud estuvo en la JP, que después fue cometiendo robos mayores. ¿Pero tiene algún crimen en el prontuario? No, la superbanda tiene dos crímenes, 2 boletas, como se llama el AMPA, y en realidad el que apuntaban sobre esas 2 muertes en la reja en Moreno era la Garza Sosa, pero nunca quedó probado. Yo leí, Rodolfo, en un perfil que le hiciste muy interesante, donde él cuenta que aprendió a usar las armas en la militancia peronista, ¿no? Sí, él dice que ahí aprendió a usar las armas, a robar camiones con alimentos que repartía en barrios pobres, que era la fuerza de choque. Él incluso, no quiere dar nombres, pero dice que conocía a varias figuras de entonces de la JP. Ajá. ¿Vos crees que va a poder trabajar de algo que no sea el robo ahora? Es muy difícil, digo, ¿quién le va a dar trabajo al Gordo Valor más que sea, no sé, algo, no lo imagino, más que sea un reality o algo, o no sé, el Bailando por un Sueño ya tiene toda la figura, pero es difícil encontrarle a él un trabajo. Hay otra cuestión, él tiene 60 años, ya está demasiado viejo para delinquir, primero que ya lo conoce la policía. Él, de hecho, el último robo fue casi grotesco. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Llama la atención como lo detuvieron robando una guitarra eléctrica. De traje, una guitarra, discos, era demasiado pobre. Ellos han llegado a tener, para que sea una idea, $1 millón, que después lo perdieron entre abogados. Yo veo difícil. La lucha diaria que dice él, que hoy hablaba, es no volver a delinquir. Y además lo que dice él, que ahora robar es más difícil, por el hecho de la tecnología policial, por el hecho también del avance de los narcos. Él quedó bastante fascinado con la novela Escobar Gaviria. Él dice, yo soy un nene de pecho al lado de alguien así. Y sí, claro, Escobar mató a mucha gente. Claro, y además el Gordo no es un tipo inteligente, me refiero del crimen, era un tipo más de meter el cuerpo más que el pensamiento. Vos qué sabés, Rodolfo, por ejemplo, en el caso del Gordo, ¿le ponen una pulsera para seguimiento? ¿Cómo es? Sí, yo le pregunté, dice que tiene una pulsera que lo monitorean, porque claro, si a él le dicen no puedes tomar alcohol, y aparte igual, ¿cómo saben que si toma alcohol o no toma alcohol? Obvio. En realidad esto también se debe implementar con visitas que hacen asistentes sociales para controlar si él toma alcohol o, no sé, aparte las malas compañías. ¿Qué es una mala compañía? Es demasiado impreciso esa cuestión. Los informes a él no le habían dado bien en el servicio penitenciario, pero él tampoco era un preso conflictivo en la cárcel. Era bastante sumiso con los guardias. Rodolfo, sí. Jorge Fernández Díaz, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Jorge? Bien. La otra noche leí la historia que habías hecho con Robledo Puch, otro de tus entrevistados, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa con Robledo? ¿Robledo no sale? Aunque cumplió ya la condena, ¿nadie lo puede exonerar? No, Robledo es un caso atípico, es el preso más antiguo y va camino a convertirse en preso que más años estuvo en la cárcel, lleva ya 42 años. La situación es que ningún juez de San Isidro quiere firmar la libertad porque ¿quién se hace cargo de Robledo Puch, de la leyenda negra que está en la calle? Él ya está en condiciones de salir, ya pasó, digamos, aparte no es que existe la cadena perpetua en la Argentina. Por más que él tiene el reclusión por tiempo indeterminado, que eso era la época del petiso orejudo, que no salía más. Ahora ya cambió, fue declarado inconstitucional. La cuestión que él quiere salir, tiene un abogado ahora oficial de San Isidro, que por todos los medios intenta que le den la libertad, pero claro, lo que dice la justicia es que él en la cárcel no se preocupó por aprender ningún oficio, que creo que muy pocos presos aprenden oficio en la cárcel. Dice que tampoco estudió y dice que no tiene contención extramuros, no tiene un familiar o un amigo, ni siquiera un pastor, porque el pastor de la zona y el cura de Sierra Chica no quieren saber nada con Robledo. Entonces lo más probable, yo había hablado con un camarista San Isidro que tenía que firmar su libertad y él decía, yo no pienso firmar la libertad de Robledo Puch, no voy a hacerme cargo por eso. Pero claro, el tema es que él debería salir por otros antecedentes de Arquímedes Pucho, que salió en la misma circunstancia y fue a vivir a la casa de un pastor, murió hace 2 años. Gilla Murano lo mismo. Hay una cuestión ahí, lo que pasa es que ¿quién va a saltar por Robledo para que sea liberado? Todos lo queremos adentro, ¿no? Como vivió toda su vida casi. Gracias, viejo. Rodolfo Palacios, quien hablaba, un excelente periodista de policiales, escribió Pasiones que matan, libro que recomendamos. Dentro de las historias que cuenta ahí Palacios está la historia de El Gordo Valor. Sí, realmente un personaje muy particular, y nos quedan muchas preguntas porque el tema de la justicia y la aplicación de la justicia y las medidas de seguridad dentro de los penales, por ejemplo para los jueces cuando entran, eso es un tema que sí, claro, sobre el que tenemos que volver, ¿no? Dale, nos vemos el lunes. Buen fin de semana.